Bienvenidos a una sesión más. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos del movimiento. Y como objetivo general tenemos el conocer las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de los diferentes trastornos del movimiento que existen. Y como objetivos específicos tenemos el conocer las manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de los temblores, de la enfermedad de Parkinson, así como de la parálisis suprarrenal progresiva, las distonías y las coreas. Empecemos con las generalidades. Los trastornos de movimiento son más que nada una disfunción de los ganglios basales y los podemos dividir en dos grandes grupos, los hipocinéticos y los hipercinéticos. Dentro de los primeros tenemos como ejemplos las apraxias, la catatonía, la depresión, el hipotiroidismo y los parkinsonismos. Y de los hipercinéticos como ejemplo tenemos la caticia, la ataxia, la tetosis, el valismo, la corea, las distonías, los temblores y los tics. Empecemos nuestra charla hablando acerca de los temblores. Se dice que son el trastorno del movimiento más prevalente del mundo y se puede definir como oscilaciones rítmicas por contracciones sincrónicas de músculos agonistas y antagonistas. Se mide por su frecuencia en Hertz y su amplitud en pequeños, moderados y grandes. Tenemos diferentes tipos. El primero de ellos es en reposo, que se presenta con la extremidad relajada sobre una superficie que no va a luchar contra la gravedad y pues se presenta el temblor. El postural es cuando una extremidad adopta su postura en contra de la gravedad y se produce el temblor. Y el de acción es cuando las personas hacen algún movimiento voluntario, simple o complejo, como escribir, peinarse, lavarse los dientes o alimentarse, y es que se presenta el temblor. También lo podemos definir o clasificar en fisiológico, esencial, distónico y neuropático. El fisiológico se va a caracterizar por ser un temblor fino, casi imperceptible, que puede exacerbarse con el ejercicio, la fiebre, medicamentos, por estrés o inclusive por comidas copiosas. El esencial es la forma más común y se caracteriza por ser un temblor de tipo esencial. Se va a generar gracias por la degeneración de las células de Purkinje del cerebelo y presencia de células en torpedo. Tiene una asociación autosómica dominante, ya que el 50% tienen antecedentes familiares. Se dice que va a responder favorablemente a la ingestión de bebidas alcohólicas y es por eso que el paciente va a beber alcohol para intentar calmar el temblor. Como tratamiento podemos dar betabloqueadores, primidona o benzodiazepinas como el prazolam y clonazepam, en donde los pacientes van a tener entre un 40 o 50% de respuestas. El distónico se va a caracterizar por ser un temblor esencial junto con distonías, y el neuropático se da después de un trauma o una lesión al nervio periférico. Hablemos ahora acerca de la enfermedad de Parkinson. Esta es la enfermedad hipocinética por excelencia y se caracteriza por tener 4 signos cardinales: la varicinesia, temblor en reposo, la rigidez y la inestabilidad postural. Se dice que cuando una persona presenta estas 4 características o estas 4 manifestaciones clínicas, es casi seguro que presenta enfermedad de Parkinson y pues es indicado empezar a dar tratamiento. También se dice que es la segunda enfermedad neurodegenerativa del mundo, justo después de la enfermedad de Alzheimer. Es más común en hombres que en mujeres, una relación 3-2, y predomina en caucásicos. 5-10% de los casos van a ser hereditarios en relación a varios genes, pero los más comunes es el PARC1-4 y el PARC2. Se dice que la enfermedad de Parkinson se da por una pérdida neuronal prematura y que al momento del diagnóstico los pacientes han perdido entre el 50 y el 80% de neuronas dopaminérgicas que se localizan en la porción compacta de la sustancia negra en el mesencéfalo. Pero se dice también que con que se pierda un 30% de estas neuronas, los pacientes pueden empezar a mostrar síntomas. Además, hay una depresión de neurotransmisores. El más común es la dopamina, pero también puede haber pérdida de neuroadrenalina, serotonina, acetilcolina, sustancia P, neuropéptido Y, GABA y endorfinas. En cuanto a manifestaciones clínicas, se dice que los pacientes con Alzheimer pueden presentar infinidad de síntomas. Se pueden clasificar en motores y no motores. Podemos ver que nuestros pacientes pueden presentar una pérdida de la expresividad facial, que se conoce también como jugador de póker, una reducción en el parpadeo de los ojos, también aumento de la apertura palpebral, cambios en el tono de la voz, asimetría de los hombros, disminución del tamaño de la letra al momento de escribir, dolores musculares en las articulaciones de los brazos y piernas, así como caídas hacia adelante al no ser detenido y pues el temblor en reposo, que es el síntoma más frecuente. Y ahora bien, también pues tenemos las 4 signos que les mencioné anteriormente, que van a ser la rigidez, que se conoce como el fenómeno de rueda dentada, en donde los pacientes pues van a estar haciendo o intentar hacer movimientos, pero parece que están como robóticos o que están teniendo dificultad para hacer estos movimientos. Así como la hipocinesia, que se caracteriza por una pérdida de la amplitud y velocidad de los movimientos repetitivos, y pues la inestabilidad postural, así como la bradicinesia, que son pues lentitud al realizar una acción no motora. También tienen síntomas no motores, como alteraciones en el olfato y el gusto, la cialorrea, procesos depresivos, vómitos, disfagia e hipotensión ortostática. También podemos relacionar las manifestaciones clínicas con las estructuras cerebrales que van a estar implicadas en esas alteraciones. Por ejemplo, la alteración de la sustancia negra de la corteza cerebral, del cuerpo estriado y del cerebelo nos van a dar todas las manifestaciones motoras. Y las no motoras, pues dependen del área que se esté afectando. Por ejemplo, la corteza cerebral nos puede dar las alucinaciones, depresión, psicosis, apatía, afectación de la memoria en estadios avanzados, entre otras. El cuerpo estriado, junto con la amígdala, nos pueden dar procesos emocionales
ansiedad y pues alteraciones del dolor. También el núcleo del RAFE nos va a dar las alteraciones del sueño y el tálamo pues las alteraciones de articulaciones. En cuanto al tratamiento, bueno, se dice que, bueno, mencioné anteriormente que preclínico y pues en los estudios de imagen únicamente se van a ver pues la pérdida de la sustancia negra y que con las manifestaciones clínicas pues es suficiente para poder dar tratamiento. Se dice que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que no se va a curar, solamente se van a controlar los síntomas. Y tenemos diferentes grupos farmacológicos que nos van a ayudar a esto objetivo. El primero de ellos es el levodopa-carbidopa, que pues básicamente son dos fármacos diferentes. La levodopa va a ser la que va a tener acción como tal en el sistema nervioso central, al convertirse en dopamina. Pero la carbidopa nos va a ayudar a que la levodopa no se convierta en dopamina en el sistema periférico o en el organismo como tal. ¿Por qué? Porque si se convierte fuera del cerebro en dopamina, la dopamina generada a partir de la levodopa no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica y se va a quedar fuera del cerebro. Entonces, lo que nosotros queremos es que esa levodopa llegue íntegra e intacta al cerebro para que se convierta ahí en dopamina. Entonces, la carbidopa nos va a ayudar a eso, a que no se convierta en el sistema periférico a dopamina y de esta manera pues ingrese al cerebro como levodopa para que ahí se convierta en dopamina. Tiene efectos secundarios, más que nada gastrointestinales y disminución de la tensión arterial. También tenemos los agonistas de la dopamina que van a estimular de manera posináptica a los receptores de la dopamina en el estriado. Tenemos dos tipos, los derivados del ergot y los no ergotaminérgicos. Los primeros van a ser como ejemplos la bromocriptina o la cabergolina. Y efectos adversos tienen fibrosis peritoneal, fibrosis pulmonar y fibrosis de la válvula cardíaca. Y ejemplos de los no ergotaminérgicos tenemos el piribedil y el pramipexol. Otro grupo es la mantadina. Esta tiene propiedades tanto dopaminérgicas como antiglutamatérgicas y anticolinérgicas. Se dice que es el único fármaco que reduce las discinesis de pico de dosis y este lo vamos a poder dar en estadios iniciales y avanzados. También tenemos los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B, como la seligilina o la rasagilina, que van a reducir el catabolismo de la dopamina a nivel estriatal. Pero hay que tener cuidado con estos porque pueden tener interacción con alimentos como el queso, embutidos y vinos. Además, cuando se combinan con otros medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, los opiáceos y los agonistas alfa-adrenérgicos, pueden producir un síndrome de serotonina, que se caracteriza por un empeoramiento de la rigidez con predominio en los miembros inferiores. El último grupo de fármacos son los inhibidores de la COMT o de la catecolorto-metiltransferasa. Estas van a aumentar la vida media de la dopamina. Y cuando ninguno de estos fármacos funciona o la enfermedad es muy avanzada, se dice que podemos dar un tratamiento invasivo, que va a ser más que nada la cirugía funcional, en donde vamos a producir una lesión por calor local en algún núcleo de los ganglios basales, o vamos a colocar electrodos, que van a estar generando una estimulación eléctrica a partir de marcapasos, que van a estar estimulando pues estas zonas donde los coloquemos y de esta manera pues haya una reducción de los síntomas. Pero ahora bien, cuando estaba estudiando el tema me surgió la duda, ¿qué fármaco doy primero? ¿Cuál doy después? ¿Qué define uno de otro? Entonces descubrí que cuando los pacientes tienen menos de 65 años tenemos tres tipos de terapia. La primera es dar una monoterapia con un agonista dopaminérgico como la bromocriptina o la cabergolina o inclusive el pramipexol. También podemos dar monoterapia con los IMAO como la seligilina o la rasagilina y la levodopa cuando se requiere una mejoría a corto plazo. Y ahora bien, cuando nuestro paciente tiene más de 65 años podemos dar levodopa junto con la carbidopa para que pues, nuestro paciente mejore con los síntomas. Por último, de esta enfermedad tenemos diferentes estadios en relación a la dosis de levodopa, que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de las interacciones que tiene nuestro paciente y el fármaco entre ellos dos. El primer estado es el ON, que se va a presentar una mejoría de los síntomas tras la toma del antidopaminérgico, que quiere decir que la levodopa está haciendo su efecto y el paciente dejó de presentar síntomas. El estadio OFF es aquel en el que desaparece la mejoría, 2 a 3 horas después de la toma de la levodopa, es decir, a la levodopa se le acabó su efecto y el paciente vuelve a presentar los síntomas. Y estos van a ceder tras la toma de la siguiente dosis. Puede haber un off impredecible en donde el paciente va a tener episodios donde va a presentar los síntomas que no va a estar relacionado con la última dosis de levodopa, es decir, puede llegar a presentar los síntomas en cualquier momento a pesar de que se haya tomado el medicamento. El off súbito pues es periodos de abstinencia de segundos de duración y el delayed on es incremento del tiempo entre el cese de los síntomas y la toma del medicamento. Falla de dosis es cuando pues, el medicamento, aunque se lo tome el paciente, no va a hacer efecto y falle y se presenten los síntomas. El otro estado es el fenómeno on-off, en donde va a haber fluctuaciones súbitas e impredecibles. Es decir, nuestro paciente va en un momento tener un cese de los síntomas, va a dejar de presentarlos, pero en un momento después los presenta, luego los deja de presentar y los presenta. El empeoramiento de inicio de dosis o de pico de dosis es un empeoramiento transitorio al inicio de la dosis, es decir, el paciente se toma el medicamento y van a empeorar los síntomas. El rebote de fin de dosis es cuando los síntomas se exacerban aunque al final de la dosis de la levodopa, es decir, el paciente se tomó el medicamento, desaparecieron los síntomas, pero justo antes de que acabe el efecto, los síntomas regresan, pero de manera intensa. Y por último, el freezing, que es donde nuestro paciente va a tener bloqueos motores y dificultad transitoria para iniciar el movimiento.
Vamos ahora acerca de la parálisis supranuclear progresiva. Se dice que los pacientes pueden presentar un cuadro rígido asinético muy grave, que va a ser simétrico. Aquí va a haber un compromiso de la musculatura axial y gran inestabilidad postural junto con caídas en forma temprana. Se dice que los pacientes van a presentar como dato más específico una parálisis supranuclear. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una limitación para mirar hacia abajo y luego para mirar hacia arriba. Este es un dato tardío que se presenta luego de 3 años de haber iniciado el padecimiento. Los pacientes van a tener un confinamiento temprano a la silla de ruedas y van a tener una muerte prematura a los 5 o 9 años desde que inició la enfermedad. Un tercio de los pacientes pueden responder de forma transitoria y parcial a la terapia con antidopaminérgicos, pero pues como ya vimos es una enfermedad muy grave en que va a confinar al paciente y va a hacer que muera de forma prematura. Pasemos ahora a las distonías. Las distonías se pueden definir como movimientos hipercinéticos involuntarios, en donde va a haber una contracción muscular sostenida o intermitente con un mismo patrón de movimiento o torsión. Se pueden clasificar de varias formas, como por ejemplo de manifestaciones clínicas de inicio tardío o de inicio temprano. Las de inicio temprano van a iniciar antes de los 26 años de edad y van a ser hereditarias en un 80-90% de los casos, y van a ser más que nada generalizadas. Las de inicio tardío van a ser esporádicas en 80% de los casos y van a ser focales. También se pueden clasificar de acuerdo a su topografía, en focales o segmentarias, cuando dos regiones anatómicas contiguas van a estar afectadas. Se conocen como multifocales cuando dos regiones no contiguas son afectadas y generalizadas cuando más de dos segmentos musculares contiguos son afectados. En cuanto a manifestaciones clínicas, se dice que los pacientes van a presentar como un cierre palpebral involuntario que genera ceguera funcional, que se conoce como blefaroespasmo. También van a presentar movimientos anormales mandibulares que van a generar bruxismo o apertura externa de la cavidad oral, y pueden presentar también movimientos orolinguales involuntarios, distonía laringea o disfonía espasmódica, distonía cervical, axial o de tarea específica. La distonía axial, aquí van a estarse afectados más que nada los músculos del dorso del cuerpo. En la cervical va a haber dolor y posturas anormales cefálicas por el involucro de los músculos del cuello. El tratamiento de esta enfermedad se va a dar con levodopa, anticolinérgicos, benzodiazepinas y relajantes musculares. Por último, hablemos acerca de las coreas. Se dice que estas van a ser movimientos ondulantes que van a fluir de una parte del cuerpo a otra y los pacientes van a parecer que danzan. Estas, lo más común es que sean generalizadas o hemicorporales, y cuando se afecta la mandíbula lo más común es que se asocie con medicamentos. Tenemos dos tipos principales. El balismo, que son movimientos proximales de una extremidad, van a ser bruscos, súbitos y de gran amplitud. Y también tenemos las atetosis, que van a ser movimientos finos, distales, reptantes de una sola extremidad. De etiologías tenemos variadas: hereditarias como la enfermedad de Huntington, autoinmunes como la corea de Sydenham, o adquiridas. Hablemos de la más común, que es la enfermedad de Huntington. Esta se dice que va a tener un patrón de herencia autosómico dominante y se va a deber a una expansión del triplete CAG que va a codificar la huntingtina. Se dice que mientras pasan las generaciones, la enfermedad se presenta a edades más tempranas debido a que se va a seguir expandiendo y expandiendo este triplete. Tiene una triada característica que es la de Corea, deterioro cognitivo y manifestaciones neuropsiquiátricas, tales como depresión, ansiedad, apatía, ideación suicida, psicosis o datos de frontalización. Aquí los pacientes van a tener movimientos oculares sacádicos lentos o abolidos, así como reflejos teninosos pendulares, y en imágenes se pueden ver atrofia córtico-subcortical global con pérdida del volumen de ambos núcleos caudados que genera dilatación de los conos frontales de los ventrículos laterales. Se dice que esta enfermedad y en general las distonías se pueden tratar con valproato, carbamazepina, levetiracetam, bloqueantes dopaminérgicos y neurolépticos atípicos. Sin embargo, esta enfermedad no tiene muy buena respuesta al tratamiento. Espero que este repaso te haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.